El siguiente fármaco es el aciclovir, que es un análogo de los nucleócidos sintético. Este es un medicamento que se conoce que cruza la placenta, pero no es teratogénico. Su uso es recomendado que sea durante las primeras 72 horas de iniciado los síntomas para disminuir los síntomas precisamente y la duración de la enfermedad. Se equipara pues con valaciclovir y con famciclovir, aunque a dosis e intervalos diferentes, pero se tiene más experiencia con aciclovir porque tiene más tiempo, porque se utiliza más en medios con recursos limitados y porque es un medicamento más barato. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios a los que nos vamos a enfrentar? Eh, el primero sería, los voy a separar, el primero sería el herpes zóster en el embarazo. Esto es una paciente que ya tuvo una primoinfección por varicela que desarrolla herpes zóster, entonces estos no producen viremia, por lo tanto no requieren de inmunoglobulina, no requieren de análogos de nucleócidos y no requieren una intervención específica, salvo que sean situaciones especiales, es decir, que sea diseminado, que ocupe gran parte de la extensión de la piel, que sea ocular, que sea óptico, situaciones especiales, pero de forma general no se hace nada más. El otro escenario es la embarazada seronegativa, que presenta una exposición, pero que no tiene manifestaciones. Entonces, estos son embarazadas que tienen una historia negativa para varicela o incierta, que no han recibido inmunización previa, que presentan una infección, una exposición significativa, que por significativa se entiende que es aquella exposición, número uno, que viven en la misma casa con una persona que padece varicela o herpes zóster. Número 2, contacto directo por más de 5 minutos con una persona que padece varicela. O número 3, permanecer por más de 15 minutos en la misma habitación, aunque no haya un contacto directo, con una persona que padece varicela. Entonces estas embarazadas hay que hacer titulación de anticuerpos de IgG, y si este se encuentra menos de 1,64 o menos, se recomienda el uso de inmunoglobulina para varicela zoster en las primeras 96 horas a las dosis previamente descritas. El tercer escenario es que la paciente presente primoinfección por varicela durante el embarazo. Por lo que comentábamos al inicio, el riesgo va a ser mayor en el tercer trimestre. Y la varicela puede ser de dos tipos. Puede ser no complicada, es aquella que solamente presenta el exantema y que se va a autolimitar. Se recomienda aquí el uso de aciclovir a dosis de 800 miligramos por 5 veces al día por vía oral. Y cuando la varicela es complicada, es decir, que ocupa gran parte de la piel, que tiene afección de órganos y sistemas, que produce neumonía, etcétera, aquí sí se recomienda que sea el aciclovir intravenoso a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Y ambos tratamientos se recomiendan, o ambas, tanto complicada como no complicada, de 7 a 10 días, pero se puede prolongar según el juicio clínico. Y en cuanto al producto, puede producir síndrome de varicela congénita. Que pase esto el mayor riesgo va a ser cuando la infección en la madre es de la semana 13 a la 20. Eh, el 80% de estos productos van a nacer con bajo peso y hasta el 30% pueden tener manifestaciones neurológicas. El siguiente escenario es el herpes zóster neonatal. Este ocurre después de una infección materna. 20% van a ser hasta el 20% debido a una inmunidad celular inmadura, pero y generalmente ocurre en las primeras 2 semanas, pero las manifestaciones las podemos ver incluso hasta un año, hasta el año de vida. Y finalmente está la varicela neonatal. La varicela neonatal, el mayor riesgo va a ser durante el periparto. eh, por eso, si en este tipo de situaciones se recomienda individualizar la vía de nacimiento. Hay algunas veces que si está activa o si eh, se prefiere a veces que sea por vía cesárea o dependiendo de la localización de las lesiones. Aquí la adquisición de la enfermedad va a ser por varias vías. Puede ser transplacentaria, puede ser ascendente en el canal de parto, puede ser aérea.
y generalmente producen enfermedades multisistémicas que no solamente se limita a la piel. Entonces, ante la exposición, bueno, para ahondar un poco sobre un caso que puede ser relativamente frecuente, la exposición de la embarazada al virus de la varicela zoster. Si la embarazada tiene una infección previa documentada o si por algún motivo recibió inmunización, pues hay que tranquilizar a la paciente y ya no se realizan más acciones. Sin embargo, si no existe historia o antecedente de infección previa, se realizan serología para varicela. Si presenta inmunoglobulina G, es lo mismo, el mismo caso, no se hace nada más. Si la inmunoglobulina G es negativa, entonces hay dos caminos, que el contacto lleve más de 10 días, o sea, menos de 10 días. Si ya pasaron más de 10 días, pues ya no se recomienda profilaxis. Si son menos de los 10 días, todavía se puede incluir el uso de aciclovir, o si es menos de 5 días, inmunoglobulina. Después, en el seguimiento, si no hay signos ni síntomas de infección, pues ya no pasa de ahí. Pero si en el seguimiento desarrolla síntomas o exantema o hay algo más, entonces se empieza terapia con análogos de los nucleócidos. La inmunización, esta no se encuentra incluida en la cartilla de vacunación en el sistema de salud mexicano, pero sí existe de forma en el mercado, pues, y se puede adquirir por cualquier persona. Se contraindica durante el embarazo, debido a que son virus vivos atenuados y pueden producir o semejar una infección por varicela en el producto y en la madre. Es recomendado solamente en las mujeres que no están inmunes en etapa de preconcepción, que van a consejería o que están en edad fértil, y en posparto. Verificar antecedentes si ha tenido infección, si ha tenido vacunación y realizar serología, ya que, como comentábamos, si ya presenta anticuerpos, pues ya no es necesario aplicar. La vacuna es Varivax, son 0.5 mililitros subcutáneos en la semana 0, o sea, la basal, y se repite la misma dosis dentro de las siguientes 4 a 8 semanas. Son 2 dosis en total. Después está el exantema producido por el virus del herpes simple. Este también es un virus DNA, también forma parte de los alfa herpes virus, como la varicela. Por lo tanto, el tratamiento de los tres es aciclovir, o responden pues al tratamiento con análogos de los nucleócidos. El herpes simple, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que van a tener una identidad hasta en el 90% de sus proteínas y solamente van a tener una divergencia en el 0.4% de los nucleótidos. Son virus muy similares que solamente, o que lo que los distingue es la expresión de ciertas glucoproteínas. Estos virus son bifásicos, tienen una fase de replicación nuclear y otra citoplásmica. Se considera que son la principal causa de úlceras orales actualmente, y su transmisión es mediante el contacto con secreciones o mucosas infectadas. La latencia de estos virus, el tipo 1 generalmente es en ganglios trigeminales, el tipo 2 en ganglios lumbosacros. De manera esquemática, pues la entrada del virus hacia las terminaciones nerviosas va a producir, este es un tipo 2 que se vaya a los ganglios lumbosacros, a las raíces lumbosacras, producen, se quedan ahí de forma latente y hay dos vías, una que tengan recurrencia, que es decir, que viajen de forma anterógrada a través de la raíz nerviosa y vayan hacia la piel a producir nuevas vesículas y nuevos rash, exantema, dolor, y otra es que tengan una liberación viral asintomática, sin formar lesiones visibles. En el embarazo, bueno, una de cada 6 mujeres padecen herpes genital, de acuerdo a cifras de la CDC. Eh, en las embarazadas, la prevalencia de herpes simple de cualquier tipo es hasta un 72%. Esto, pues, pudiera ser bueno en el aspecto de que las primoinfecciones suelen ser las que más producen infecciones o consecuencias en los productos. Entonces, si la gran mayoría ya tiene anticuerpos, va a ser menos frecuente que el producto padezca estas consecuencias. Pero también al ser tan prevalente, la tasa de herpes zóster pues, también va a ser
más alta. ¿Cuáles son las manifestaciones que va a producir? Está el retraso del crecimiento intrauterino. Esta sí se asocia con parto pretérmino y aborto espontáneo. Y el herpes, ya sea congénito o neonatal. Lo que les comentaba, la transmisión perinatal es mucho mayor, es en primoinfección, 30 a 50%, contra 1% en reactivaciones del herpes. Y lo más frecuente es que la transmisión, que el feto lo adquiera durante el parto, o en el periodo periparto. ¿Qué va a producir en los productos? El herpes neonatal. Eh, Uno de cada 3.200 nacimientos lo van a padecer. Eh, Igual van a ser vesículas exantema mucocutáneo o enantema, eh, con algunas otras manifestaciones sistémicas como hipertransaminasemia, petequias, manifestaciones neurológicas, insuficiencia respiratoria e incluso inestabilidad hemodinámica. Hay tres variantes de la enfermedad diseminada, eh, que las coloqué en orden de gravedad. La enfermedad diseminada, que es lo que les comentaba, hasta un 25%. Enfermedades o síntomas localizados al sistema nervioso central, más común va a ser la meningitis y la encefalitis, y que está hasta en un 30%, y en un 45% la que se limita a ojos, boca y piel, por las siglas en inglés. No existen recomendaciones para hacer un escrutinio generalizado en las embarazadas, por dos cosas, porque no es costo efectivo y porque gran parte o la mayoría van a tener IgG positiva para cualquiera de los dos herpes. Menos del 50% de los casos van a ser sintomáticos, entonces muchos o van a ser falsos negativos o se nos van a escapar. Y finalmente, si quisiéramos hacer pruebas moleculares, estas no nos predicen en qué momento está ocurriendo esa liberación viral o ese desprendimiento viral en las asintomáticas. El diagnóstico, bueno, inicialmente las manifestaciones clínicas, que suelen ser lesiones vesiculares dolorosas, precedidas por prurito, sensación de dolor o alguna otra manifestación en la piel antes de que aparezcan las lesiones. No siempre son lesiones típicas, entonces no podemos confiar 100% en la visualización de estas. La que más sensibilidad tiene es la PCR. Para fines prácticos o para fines de diagnóstico, pues no va a ser necesario hacer una tipificación entre un tipo de herpes y el otro, porque finalmente el tratamiento va a ser el mismo. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos recomendados para el herpes simple? Bueno, en una infección primaria, el aciclovir, 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. Para un episodio recurrente sintomático,